vamos a ver para qué nos sirve entonces la ecografía y el Doppler en la hepatitis neonatal. Entonces, la hepatitis neonatal corresponde pues a una inflamación hepática inespecífica antes de los 3 meses de nacimiento, que se desarrolla secundaria a diferentes causas como infecciones, defectos del metabolismo y a síndromes colestásicos familiares. También puede ser de origen desconocido, puede ser idiopática. Su transmisión es placentaria, vaginal o a través de catéteres también o transfusiones. Entonces, la etiología, esto lo saben ustedes mucho mejor que yo, puede ser idiopática, puede ser viral, bacteriana e incluso parasitaria, y puede ser también por todas estas entidades que envuelven el síndrome TORCH, como el citomegalovirus, la rubiola, herpes, y por supuesto otras más, como el ecovirus 14, toxoplasma, sífilis, etc. Es una gama bastante extensa de entidades que pueden producir hepatitis neonatal. La clínica también, por supuesto, la conocen más ustedes que nosotros, sin embargo, pues nosotros se la mostramos. El paciente tiene colestasis, tiene coluria, puede tener hipocolia, generalmente no tiene acolia como vemos en la atresia de vías biliares. Por lo general el paciente tiene más bien hipocolia, puede tener fiebre, puede cursar con fiebre, y a un poquito más a largo plazo, no tan inicialmente, vamos a tener al paciente que tiene hepatomegalia y también tiene esplenomegalia. Fíjense que la frecuencia de la hepatitis neonatal dentro de estas entidades que son entre comillas las más frecuentes causantes de colestasis, pues la hepatitis neonatal es la más frecuente que la atresia de vías biliares, que el déficit de alta-1 antitripsina, que el quiste de colédoco, que la enfermedad de Weiler y que el síndrome de Alagille. La hepatitis neonatal tiene una frecuencia aproximada, según este grupo de Manzanares López en el año 2003, que está en los anales de pediatría, de 1 por cada 4.800 a 1 por cada 9.000 nacidos vivos. También es importante, y esto también lo saben ustedes, pues que el concepto de colestasis, porque cuando nos mandan el paciente el récipe de ustedes siempre dice paciente con colestasis. Y tenemos que saber pues que la colestasis se considera desde el punto de vista de laboratorio cuando tenemos el 20% o más de la bilirrubina total o una bilirrubina directa de 2 miligramos por decilitro o más, y también cuando tenemos ácidos biliares séricos en ayunas elevados por encima de 50 mol por decilitro por litro. ¿Por qué elegimos el ultrasonido? ¿Por qué lo elegimos? ¿Por qué la ecografía? Indudablemente porque es un método seguro y es confiable. Pero es un método seguro y confiable, pero tenemos que tener el entrenamiento adecuado. Si no tenemos el entrenamiento adecuado, entonces podemos cometer indudablemente errores a la hora de hacer los diagnósticos. Pero es seguro porque es un método que no emite radiaciones ionizantes, no es invasivo, no requiere sedación. Nosotros de rutina, nosotros nunca sedamos a los pacientes, ni inmovilización. Es inocuo, puede repetirse y evita, muchísimas veces evita exámenes innecesarios. Además, el ultrasonido es confiable, tiene una alta sensibilidad y especificidad. Sensibilidad porque tiene capacidad de identificar lo anormal como anormal, y especificidad porque tiene capacidad de identificar lo normal como normal. La doctora Harry Patiel, a quien tengo la oportunidad de conocer y compartir con ella y hacer algunos talleres con ella hace algún tiempo, ella en un seminario de ultrasonido del año 2000, del año 94, hace algún tiempo, ella escribió y dijo que la ecografía es el estudio inicial de imagen más útil para obtener información sobre el tamaño y la estructura hepática, además de información sobre la patencia de la vía biliar extrahepática, distinguiendo entre colestasis de causa extrahepática o intrahepática, y establecer la indicación de un tratamiento quirúrgico o médico. Y más recientemente, Shamir, en el año 2017, apenas hace 3 años, 4 años, nos dice que el ultrasonido es clave en la evaluación inicial del paciente con colestasis. Es una técnica de alta resolución, es no invasiva, no ionizante, no requiere administración de contraste endovenoso, es económico y permite la valoración del hígado, las vías biliares y las estructuras vasculares. Y es el estudio de elección para diferenciar entre causas obstructivas y no obstructivas de ictericia.
Indudablemente que hay otras técnicas para el diagnóstico de hepatitis neonatal desde el punto de vista de imágenes, pero como lo vemos, pues la ecografía, indudablemente como método de imagen, es el método de elección. Entonces, pues tenemos que tener en cuenta que para hacer el estudio tenemos que tener una técnica ecográfica. Entonces, pero esto es bueno que ustedes, los que hacen ecografía, lo manejan, pero los que no hacen ecografía requieren que en realidad que el estudio sea realizado bajo esta técnica ecográfica, porque si no lo hacen en la forma sistematizada, como les vamos a mencionar, también podemos cometer errores a la hora del diagnóstico. Entonces tenemos que usar transductores lineales de 7.5 a 17 MHz. Eso significa de que si usted como gastropediatra envió a un paciente para que le hicieran un eco porque tenía colestasis y el eco es hecho con un transductor convexo, ya usted sabe que ese eco no está bien hecho. Mínimo tendríamos que usar un transductor microconvexo de 5 a 9 MHz. Pero lo ideal es el transductor lineal de 7.5 hasta 17 MHz. Si no tenemos 17 MHz, podemos hacerlo con 10 MHz, con 12, 14, pero tiene que ser lineal. Y si no, pues mínimo un microconvexo, dependiendo también la edad del paciente. El ayuno tiene que tener 3 horas de ayuno. Eso tenemos que instruir a la mamá de que el niño tiene que tener mínimo 3 horas de ayuna. Generalmente nosotros de rutina no mandamos a tener a los pacientes 3 horas de ayuna para los ecos abdominales, solo en los pacientes que tienen colestasis, porque es muy valioso el tiempo de ayunas para ver, y como veremos más adelante, diagnosticar si el paciente en realidad tiene una atresia de vías biliares o tiene una hepatitis neonatal, que ese va a ser nuestro gran reto. Es importante el gel tibio a la hora de hacer el estudio, el gel tibio, porque nosotros tenemos un calentador de gel, sin embargo, los nuevos equipos ya traen calentadores de gel incorporados. Y por supuesto, el tetero o la lactancia materna durante el estudio, y ya veremos por qué. El paciente se cita en ayunas. Nosotros hacemos una primera evaluación de las vías biliares y de la vesícula, y posteriormente el estudio no concluye allí. Como ustedes lo saben, nosotros en todos nuestros reportes, en sospechas con hepatitis neonatal o con otras patologías, reportamos la prueba de contractilidad, si la vesícula se vacía o no. Y entonces, posterior al ayuno, hacemos el estudio y posteriormente le vamos a dar al bebé tetero o lactancia materna durante el estudio y ya veremos el tiempo en que vamos a evaluar el paciente posterior al tetero o la lactancia materna. El paciente, si lo tenemos que hacer en terapia intensiva neonatal, pues debemos hacer el estudio a través de las ventanas de la incubadora. Nunca debemos abrir la incubadora completa para evitar el enfriamiento del paciente, la pérdida de temperatura. Tenemos que usar equipos semiportátiles en terapia intensiva neonatal, no son convenientes equipos grandes. Y por supuesto usar transductores lineales o microconvexos. Nunca hagamos, como en algunas partes, estudios en terapia intensiva neonatal con transductores transcavitarios, porque no se cuenta con el recurso del transductor lineal o con el transductor microconvexo, no se haga nunca con el transductor transcavitario porque corre el riesgo de desentubar al paciente. Y por supuesto, en tiempos de pandemia, esto es el área de la clínica Leopoldo Aguerre, en tiempos de pandemia tenemos que cumplir con todas las normas que nos exige pues, estos tiempos difíciles que estamos viviendo, en los cuales no voy a entrar en detalle, solamente usar todas las normas de protección. Ok, vamos a pasar entonces a lo que ustedes quieren ver, a las imágenes, después de esta breve introducción. Entonces, ¿cómo es la vesícula biliar en un recién nacido? Porque no es igual una vesícula biliar en un recién nacido a la de un escolar, a la de un preescolar, a la de un adolescente. La vesícula biliar en el recién nacido es de aspecto piriforme, de paredes ecogénicas, porque su pared es ecogénica, con un diámetro longitudinal de 15 a 30 milímetros y un diámetro anteroposterior de 5 a 12 milímetros. Y el grosor de la pared, a diferencia, por ejemplo, de un escolar o de un adulto joven o de un adolescente, que puede llegar hasta 3 milímetros, el grosor de la pared de la vesícula de un recién nacido es de 1 a 2 milímetros. Eso significa que una pared de 3 milímetros en un recién nacido está engrosada. Entonces, el volumen aproximado también es distinto. El volumen aproximado es de 1.6 a 2.0 cc. Esos son nuestros parámetros normales de la vesícula biliar.
Eso es importantísimo tenerlo en cuenta. Ok, aquí vemos algunos ejemplos. Fíjense que nuestro estudio en este caso está hecho con 10 MHz y es con un transductor lineal con visión trapezoidal. Si no, corremos el riesgo de no encontrar la vesícula o de verla muy mal. Entonces, el diámetro longitudinal de 15 a 30 milímetros, esta vesícula mide 23 milímetros. Aquí tenemos otro recién nacido con la vesícula biliar, cuyo diámetro antero-posterior normal es de 5 a 12 milímetros y aquí mide 8 milímetros, lo que no significa que esta vesícula también es completamente normal. El grosor de la pared de la vesícula biliar es de 1 a 2 milímetros y aquí en nuestro paciente mide 1.5 milímetros, lo que me indica que está dentro del rango normal. Y el volumen de la vesícula biliar en un recién nacido es de 1.6 a 2.0 cc. Esta vesícula que estamos haciendo el volumen acá, pues tiene un 1.49 cc, o sea que está dentro del rango normal. Estos son los parámetros normales. Ahora, ¿cuáles son los hallazgos ecográficos patológicos? Vamos a encontrar, primero, que podemos tener una ecogenicidad hepática normal, dependiendo la intensidad en ese momento de la enfermedad. Y recuerden que tenemos que ajustar también nuestras ganancias de nuestro equipo. Tenemos que tener una compenetración muy buena con nuestro equipo para no identificar lo anormal como normal o viceversa. Puede haber incremento o disminución de la ecogenicidad hepática. La hepatomegalia, esplenomegalia, la vesícula va a estar de paredes gruesas, a predominio de la serosa, no de la mucosa, a predominio de la serosa. La mucosa se va a engrosar en los pacientes con cálculo o con otro tipo de patología. Podemos encontrar la vesícula hepatizada. La vesícula se hepatiza y su ecogenicidad tiende a parecerse a la del parénquima hepático, por eso se llama vesícula hepatizada. En la hepatitis neonatal los ductos biliares están normales. No hay presencia de cordón triangular, que es una entidad o un hallazgo en los pacientes con atresia de vías biliares. Y estos pacientes, la prueba de contractilidad y de contractilidad vesicular va a ser positiva en el 97% de los casos. ¿Cuáles hallazgos vamos a encontrar en el Doppler? Puede haber incremento de la vasculatura de la pared vesicular, hay ausencia del flujo subcapsular, a diferencia de la atresia de vías biliares, donde hay un flujo subcapsular positivo. Aquí en la hepatitis neonatal vamos a tener un flujo subcapsular negativo. Vamos a tener que las venas suprahepáticas están permeables con flujo trifásico, o sea que las venas suprahepáticas van a estar normales. Y el flujo porta, por lo general, va a estar hepatópeto con velocidades normales, por lo general. Y la arteria hepática puede tener un índice de resistencia y un pico sistólico normal o ligeramente aumentado o aumentado. Y por lo general estos pacientes no tienen criterios para hipertensión portal. Estos son nuestros hallazgos en modo B y nuestros hallazgos al Doppler color y al Doppler pulsado. Ok, entonces vamos a ver, ¿no?, qué es lo que ustedes quieren ver, las imágenes. Entonces podemos tener un paciente con un hígado de tamaño normal. El hígado lo medimos en sentido longitudinal, en el mismo plano que medimos el riñón. Entonces el hígado en el recién nacido debe medir entre 5 a 6 centímetros. Entonces, en este caso, nuestro paciente, este hígado mide 5.8 centímetros, lo que me dice que es un hígado normal. Fíjense que estamos usando un transductor lineal con visión trapezoidal. Vuelvo y les repito, si ustedes mandan a hacer un eco de un recién nacido y les llega el estudio con un transductor convexo, ese eco no está bien hecho. Seguro que va a cometer muchos errores. Y estamos usando una frecuencia alta de 10 MHz. Ok, podemos encontrar hepatomegalia. Entonces, si el hígado mide entre 5 a 6 centímetros y este hígado que estamos midiendo nos mide 7.2, entonces vamos a encontrar que la hepatomegalia como un hallazgo. Podemos encontrar hepatomegalia con parénquima normal. En este caso, un paciente con un hígado homogéneo, donde se ve bien su detalle vascular fino, su vena suprahepática, y pues mide 7.1, o sea que está aumentado de tamaño, pero la ecogenicidad está conservada. Eso es uno de los hallazgos. Pero podemos encontrar hepatomegalia con parénquima alterado. En este caso, en este pacientico, hecho con un transductor microconvexo, vemos que la estructura del hígado es heterogénea, está más bien hipoecoico,
está de contornos un poco como irregulares y pues mide 9.8. O sea que tenemos un hígado aumentado de tamaño, pero con un parénquima alterado. También podemos encontrar hepatomegalia con la ecogenicidad aumentada. Fíjense, entonces podemos tener un hígado aumentado de tamaño, en este caso mide 8.6 centímetros, lo hicimos con transductor microconvexo y con transductor lineal. Pero la ecogenicidad está incrementada. Se observa un incremento de la ecogenicidad del parénquima hepático. A veces nuestro punto de referencia para la comparación es el riñón, que por supuesto que nuestro órgano adyacente, que es el riñón. Sin embargo, ya tantos años haciendo ecografía pediátrica, nosotros tenemos casi 29 años haciendo ecografía pediátrica, ya pues cuando vemos esto sabemos que esta ecogenicidad de este parénquima no es normal. Y también vamos a tener hepatomegalia y esplenomegalia. Por supuesto, el vaso en un recién nacido que debe medir de 3 a 4 centímetros, si mide 8.0 centímetros, como en este caso, pues vamos a tener indudablemente una esplenomegalia franca. La vesícula dijimos que debe medir entre 1 a 2 milímetros. Por lo tanto, una vesícula de una pared de 2.8 milímetros ya se considera en una hepatitis una vesícula o una pared engrosada. Más de 2 milímetros ya la vesícula está engrosada. Pero la mucosa está normal. Lo que está engrosado es la serosa. Entonces nosotros lo colocamos en nuestro informe. Ustedes lo ven cuando nosotros se lo mandamos a ustedes los gastroenterólogos pediátricos. Le decimos engrosamiento de la pared vesicular a predominio de la serosa. Aquí tenemos otro clásico engrosamiento de la pared vesicular a predominio de la serosa. Fíjense que en este caso nos midió aproximadamente 3 milímetros. La pared interna, la mucosa, es ecogénica y esto es normal, pero no está engrosada la serosa. Aquí tenemos otro paciente con una vesícula engrosada a predominio de la serosa y a veces podemos encontrar estas pequeñas partículas anecoicas dentro del engrosamiento de la pared, lo que nos indica que hay un poco de edema perivesicular. Y eso también lo reportamos a ustedes cuando le hacemos el informe ecográfico. Aquí tenemos otro paciente con un hígado, fíjense, aumentado de ecogenicidad y también la vesícula está con la pared engrosada mayor a 2 milímetros. Por lo tanto, es una vesícula que tiene un engrosamiento de la pared vesicular a predominio de la serosa. A veces podemos tener este aspecto descrito en la literatura como un aspecto postprandial. Es verdad, ustedes me dirán, oye, pero esa vesícula se parece cuando el niño comió. Exactamente, es igualito. Pero si la mamá nos dice, y estamos confirmando que el paciente tiene 3 horas de ayunas, y tenemos este aspecto que se denomina, entre comillas, el aspecto postprandial, indudablemente pues que no es normal. Entonces, si estamos claros de que el paciente tiene 3 horas de ayunas, entonces, y encontramos este aspecto, es otro aspecto que podemos encontrar en estos pacientes con hepatitis neonatal. El diámetro de la vesícula biliar, lo normal es que sea mayor de 15 milímetros. Y pues la hepatitis neonatal, el diámetro longitudinal, efectivamente, a diferencia de las atresias de vías biliares, donde el diámetro es menor de 15 milímetros, pues el diámetro longitudinal, en este caso mide 18 milímetros, es completamente normal. Y una vesícula con 18 milímetros, pero con la pared engrosada. Aquí tenemos otro ejemplo, un hígado aumentado de ecogenicidad, indudablemente un hígado hiperecoico con una vesícula a predominio de la pared, pero una vesícula que mide 21 milímetros, lo que nos indica que es una vesícula completamente normal. Una vesícula así no la vamos a ver por lo general en los pacientes con atresia de vías biliares. En las atresias de vías biliares la vesícula va a estar menor de 15 milímetros y otros hallazgos más como la fibrosis periférica a la misma, y como sabemos también, pues generalmente no responden a la prueba de contractilidad. Entonces, fíjense la diferencia, ¿eh? En la hepatitis neonatal, una vesícula de paredes gruesas, pero con un diámetro longitudinal de 19.9 milímetros en este caso. En cambio, en un paciente con atresia de vías biliares, tenemos una vesícula de 13 milímetros, menos de 15, con una zona de fibrosis completamente a su alrededor, una zona de fibrosis franca. Entonces, estamos ante 2 vesículas completamente distintas. Una vesícula en la hepatitis neonatal y una vesícula en el paciente con atresia de vías biliares.
El otro hallazgo es que la vesícula está hepatizada. La vesícula se hepatiza, se llena completamente de barro biliar, y esta vesícula hepatizada se puede mimetizar con el parénquima hepático, y vuelvo otra vez, si no tenemos el transductor adecuado, lo más seguro es que van a decir, oye, mire, doctor, ustedes me lo mandan, doctor Pedro, un paciente con que le hicieron un eco y no le ven la vesícula. No le ven la vesícula por ninguna parte. Cuando yo reviso el eco, no, es que está hecho con un transductor convexo. Entonces no sirve, no sirve para nada. Para nada sirve, lo que hace es enredar más las cosas. Entonces, aquí estamos haciendo el paciente con un transductor lineal, con visión trapezoidal y una frecuencia de 10 MHz. Aquí tenemos otro ejemplo de una hepatización de la vesícula biliar. Fíjense que tiende a parecerse al parénquima hepático. Y también la pared engrosada e hipoepómica. Pero el tamaño de esta vesícula es de 27 milímetros. Es una vesícula completamente normal. Aquí tenemos otro ejemplo de una vesícula hepatizada. Fíjense, la pared engrosada a predominio de la serosa, y la luz de la vesícula pues se parece muchísimo al parénquima hepático, lo que nos indica que es una vesícula hepatizada. Si le colocamos el Doppler color a la pared de la vesícula, como hay un proceso inflamatorio, podemos encontrar hiperemia, bajando la frecuencia de repetición de pulsos, usando un PRF bajo, pues vamos a encontrar hiperemia, aumento de la vasculatura en esta pared de esta vesícula hepatizada. Importantísimo identificar el colédoco. El colédoco normal en un recién nacido mide de 1.2 a 1.5 milímetros, a diferencia de un colédoco en un adulto que mide 4 milímetros hasta 5, en los niños grandes mide generalmente hasta 2.5, 3 milímetros, puede hasta 3.5 milímetros. Identificar el colédoco, es importante colocar el Doppler color para identificar la porta y el colédoco, y no confundirlo con la arteria hepática, porque recuerden que la arteria hepática discurre desde el tronco celíaco paralela a la vena porta, pero en un plano diferente al del colédoco. Entonces, importantísimo diferenciar, que no vayamos a confundir el colédoco con la arteria hepática. Y el colédoco en este paciente mide 1.2 milímetros, o sea que está dentro de lo normal, según lo que debe medir el colédoco en un recién nacido. Aquí tenemos un ejemplo, mire todo el trayecto del colédoco, miren cómo se ve perfectamente. Aquí estoy usando un traductor microconvexo, pero logré perfectamente medir este colédoco, que mide 1.5 milímetros por delante de la vena porta. En este plano no tenemos la arteria hepática. Entonces, no, ojo, que eso es importantísimo, porque a veces veo evaluaciones de ecografía que nos los envían, y resulta que cuando veo la foto lo que están midiendo es la arteria hepática. Entonces aquí tenemos, fíjense, en un plano tenemos la vena porta, la arteria hepática, y aquí tenemos el colédoco. Entonces hay que diferenciar el colédoco de la arteria hepática, importantísimo. Ok, en la hepatitis neonatal por lo general no encontramos cordón triangular, hay ausencia de cordón triangular, lo que han visto en nuestras charlas de atresia de vías biliares, y ustedes lo saben cuando ustedes los gastropediatras o los hepatólogos pediátricos nos mandan los pacientes con atresia de vías biliares. Uno de los hallazgos es la presencia de una estructura fibrótica por delante de la porta hepatis que corresponde al cordón triangular, que fue descrito en el año 96 por Choi y Park. Entonces aquí tenemos, en los pacientes con hepatitis neonatal, tenemos la vena porta, tenemos el colédoco, miren aquí la vesícula hepatizada, y no tenemos presencia de cordón triangular. Fíjense la diferencia, ¿ves? En el paciente con hepatitis neonatal, su colédoco aquí que mide 2 milímetros, en cambio aquí este es un paciente, que aquí tenemos la vena porta en su corte oblicuo entrando al hígado, y esta estructura fibrótica hiperecoica que corresponde a la presencia del cordón triangular. Entonces, en las atresias de vías biliares tenemos cordón triangular, en la hepatitis neonatal no tenemos cordón triangular. El otro parámetro a evaluar es el flujo subcapsular. El flujo subcapsular hepático lo buscamos con el transductor lineal, con una frecuencia de 7.5 a 17 MHz, con un PRF, o sea, una frecuencia de repetición de pulso de 1200 a 1500, aunque todos estos parámetros son variables. Nosotros vamos jugando con nuestro paciente dependiendo si se mueve, la costectura, el tipo del equipo, etc. Pero generalmente usamos una ganancia de 80 a 85% y un filtro de pared. Y lo que tenemos que tratar de demostrar en la hepatitis neonatal,
de que las ramas distales de la arteria hepática no toquen la cápsula hepática. Porque si tocan la cápsula hepática, entonces ya estamos ante la presencia de atresia de vías biliares. En la hepatitis neonatal no hay presencia de flujo subcapsular. Las ramas distales de la arteria hepática no tocan la cápsula hepática. En cambio, en la atresia de vías biliares sí. Y por supuesto, ustedes verán que siempre pongo la comparación es con la atresia de vías biliares, porque ese es nuestro gran reto. Y ustedes nos mandan al paciente básicamente por eso. Doctor, queremos saber si es una hepatitis neonatal o puede ser una atresia de vías biliares. Aunque por supuesto hay otros parámetros que ustedes manejan que nos indican que puede haber una atresia de vías biliares, pero imagenológicamente esta sería nuestra conducta y nuestro protocolo. Entonces, en la hepatitis neonatal, las ramas distales de la arteria hepática no tocan la cápsula hepática, en cambio, en la atresia de vías biliares, pues sí tocan la cápsula hepática, las ramas distales de la arteria hepática, y esto fue descrito por el doctor Muxolí en el año 2009, en este trabajo que hicieron con 64 pacientes. Miren la diferencia en estos videos. En pacientes con hepatitis neonatal, pues no vamos a tener el toque de las ramas distales de la arteria hepática a la cápsula. En cambio, en los pacientes con atresia de vías biliares, sí vamos a tener la presencia del flujo subcapsular positivo. Entonces, como siempre ven en nuestros informes, pues este sería flujo subcapsular negativo, flujo subcapsular positivo. Y el otro parámetro que siempre medimos es la arteria hepática. Y por eso es que es importantísimo identificar la arteria hepática para no confundirla con el colero. Entonces, y ellas están en dos planos distintos. Y eso tenemos que dominarlo nosotros. Y a veces cuando nos cuesta mucho, pues recurrimos al Doppler color para ubicar la arteria hepática y después la medimos en el blanco y negro. Porque el color nos puede dar un poquito de ensanchamiento de la medida debido a, pues, generalmente por un poquito de exceso de color. Entonces la ubicamos en blanco y negro. Fíjense este plano, aquí está la arteria hepática, aquí está la porta y aquí está el colédoco, pues. Entonces están en dos planos distintos. Y aquí rotamos el traductor y la logramos poner paralela a la vena porta. Entonces en la hepatitis neonatal, la arteria hepática mide 1.4 más o menos 0.3 milímetros. A diferencia de lo normal, es 1.2 milímetros. Y a diferencia de la atresia de vías biliares, donde la arteria hepática por lo general mide, en nuestro caso y en nuestra casuística de atresia de vías biliares, mide más de 2 milímetros. Y este es un corte que ustedes deben saberlo. Si quieren dedicarse a hacer ecografía, hay que saberlo hacer. Pues tenemos que ubicar el corte donde está la arteria hepática con la vena porta y aquí no tenemos a la vía biliar, la excluimos para no tratar de confundir. Entonces, una arteria hepática normal en una hepatitis sería, este paciente, fíjense que tiene un hígado aumentado de tamaño y aumentado de ecogenicidad, y una arteria hepática que la ubicamos con el Doppler color y la medimos en el blanco y negro, mide 1.3 milímetros, dentro de los parámetros esperados para una hepatitis neonatal. La arteria hepática en las hepatitis neonatal, si le hacemos el análisis espectral, dependiendo el momento de la enfermedad, podemos encontrar un pico sistólico normal, como en este caso. La velocidad de flujo en la arteria hepática es hasta 50 centímetros por segundo. Aquí tenemos que este paciente tiene 43 centímetros por segundo. Y el índice de resistencia es hasta 0,70. En este caso, el índice de resistencia está en 0,61. O sea que este es un paciente que tiene un pico sistólico y un índice de resistencia normal. Pero en los pacientes con hepatitis neonatal podemos encontrar eventualmente un pico sistólico elevado, en este caso 89 centímetros por segundo, y un índice de resistencia por encima de 0,70, en este caso 0,74. Por lo general, esto coincide con una hepatitis neonatal en un momento agudo de la enfermedad, donde el paciente no está en buenas condiciones generales. Y también la vena porta. La vena porta por lo general también la medimos, pero en los pacientes con hepatitis neonatal, por lo general no vamos a encontrar signos de hipertensión portal, por lo menos en el momento, en el periodo que cursa con la hepatitis, no ya a diferencia de si llega a ser una cronicidad, ya estamos hablando de otra cosa y podrían eventualmente presentar signos de hipertensión portal. Entonces, en los pacientes con hepatitis neonatal, generalmente la vena porta se comporta como una vena porta de no atresia de vías biliares, que está alrededor de 4.3, más o menos 0.8 milímetros. Y la vena porta tiene un flujo de tipo ondulante, sinusoidal, por lo general, que es un flujo normal, y la velocidad de flujo en la vena porta
es entre 0,20 a 0,30 metros por segundo. Y esa es la velocidad de flujo en los niños. A diferencia de los adultos, donde la velocidad de flujo puede ser más baja. Se habla que puede ser entre 0,13 a 0,15 centímetros por segundo, metros por segundo, o sea, o de 13 a 15 centímetros por segundo. Entonces, en los niños es de 0,20 a 0,30. Ya 0,13 metros por segundo se considera patológico en pediatría. Las venas suprahepáticas van a estar permeables, por supuesto, completamente normales, con un flujo de aspecto trifásico, que en forma de M invertida. Recuerden que este flujo está dado por la contracción auricular y pues generalmente este es un flujo normal en este tipo de pacientes. Ahora pasamos a la prueba de contractilidad. El paciente vino, el niñito lo examinamos, le hicimos su ecografía. Ahora vamos a ver si la vesícula se vacía o no, a ver si la prueba de contractilidad es positiva o no. También se conoce como la fracción de eyección postprandial. Y antes se denominaba el signo del Boyden ecográfico, por aquella prueba famosa en radiología que era la prueba de Boyden. Entonces, ¿cómo hacemos la prueba de contractilidad? Entonces, si tenemos al paciente con al menos 3 horas de ayunas, ya se los dije, preferiblemente cuando ustedes me dicen, doctor, queremos que usted evalúe a un paciente con una colestasis, que sospechamos una hepatitis neonatal, etcétera, o tiene una colestasis. A ese paciente generalmente yo lo voy a citar de primerito en la mañana, porque yo sé que con ese paciente me voy a tardar, porque a ese paciente yo no le puedo hacer el estudio y decirle que se vaya, ¿no? Porque yo tengo que hacerle la prueba de contractilidad. Entonces, vamos a medirle el diámetro anteroposterior a la vesícula de 5 a 12 milímetros, ya lo dijimos, y el volumen vesicular de 1.5 a 12 C. Entonces, posteriormente le damos el tetero o la lactancia materna. Y vamos a tener un lapso de espera de 1 hora a 1 hora y media. Y nuevamente vamos a medir el diámetro anteroposterior o el volumen vesicular. Y entonces decimos que la prueba es positiva cuando tiene un vaciamiento del 50% o más. Entonces decimos prueba de contractilidad positiva, si lo ven, ustedes lo ven en nuestros reportes, o prueba de contractilidad negativa, o prueba de contractilidad de un 60%, de un 50%, de un 30%, etc. Pero por lo general, si es más del 50%, ya nosotros le ponemos prueba de contractilidad positiva. Entonces veamos algunos ejemplos. Este es un niñito que yo lo vi, un traductor lineal, un recién nacido, usando pues nuestro traductor adecuado, con nuestra frecuencia adecuada, y le medimos el diámetro anteroposterior pre-ingesta con 3 horas de ayuna y medía 6.3. Cuando le hacemos el post-ingesta, pues medía 1.8, o sea que se vació más del 50%. Aquí tenemos otro ejemplo. Este paciente nos medía 8.3 milímetros el diámetro anteroposterior y posterior a la ingesta 2.7 milímetros, lo que nos dice que es una prueba de contractilidad positiva. Aquí tenemos otro ejemplo, un paciente con una hepatitis neonatal, miren el engrosamiento de la pared vesicular, y fíjense que la prueba, el diámetro anteroposterior pre-ingesta, 2.9 milímetros. El diámetro anteroposterior post-ingesta, 1.4 milímetros, lo que nos indica que la prueba de contractilidad es positiva. Fíjense las medidas que estamos viendo. Una luz de la vesícula que mide 1.4 milímetros. Si no tenemos el transductor adecuado, vuelvo y lo repito, insisto mucho, esto no lo vamos a ver, porque estamos usando el transductor de alta resolución y de frecuencia lineal. También lo podemos hacer con la prueba de contractilidad con el volumen vesicular. Entonces, en este caso, pues, un paciente con una sospecha de hepatitis neonatal, pues le hacemos el volumen vesicular, y pues en este caso nos dio 1.49 cc. Posterior a la ingesta, nos dio 0.67, lo que nos dice que se vació más del 50%, por lo tanto, una prueba de contractilidad positiva. Aquí tenemos otro ejemplo, medimos el volumen preingesta y nos midió 0.77 y el post-ingesta 0.23, lo que nos dice que es una prueba de contractilidad positiva. Y entonces recuerden los 3 tipos de vesícula, esto no se les olvide, porque incluso ustedes lo pueden identificar en las fotografías que les son enviadas.
Esta es una vesícula normal, de aspecto piriforme, con su pared ecogénica, recuerden, más de 15 milímetros de longitudinal, y pues es una vesícula completamente normal. Esta es una vesícula de una hepatitis neonatal, una vesícula de tamaño normal, pero con un engrosamiento de la pared a predominio de la serosa. Y los pacientes con atresia vía biliar es una vesícula de aspecto rudimentaria de 13 milímetros, menos de 15, con una zona de fibrosis alrededor. Este es un aspecto, a veces lo que vemos es un cordón fibrótico donde está la vesícula, o una vesícula muy chiquitica que mide apenas 5 a 8 milímetros aproximadamente. El diagnóstico diferencial, por supuesto, no vamos a entrar en hablar de cada uno de todos los diagnósticos diferenciales porque pasaríamos entonces toda la gran parte de la noche hablando de todo esto. Pero indudablemente que el gran diagnóstico diferencial de la hepatitis neonatal es con la atresia de vías biliares. Y ese es nuestro gran reto, tratar de demostrar que eso es una hepatitis neonatal y no es una atresia, porque ya todos sabemos que la conducta es completamente distinta. Por supuesto, en los pacientes con colestasis tenemos que ver si hay quiste de colédoco, la colangitis esclerosante neonatal, bastante rara, el cielo de bilis espesa también. Generalmente no tenemos casos de este tipo de patología. Y con respecto a las colestasis intrahepáticas, por supuesto, causas de colestasis, la fibrosis hepática congénita, la enfermedad de Caroli, que pues según muchos autores es una enfermedad en diferentes estadios. El síndrome de Alagille, o displasia arteriohepática, que cursa con colestasis, pero todos sabemos que el síndrome de Alagille, el diagnóstico es básicamente clínico, son pacientes que tienen criterios mayores y criterios menores, tienen vértebras en mariposa, mentón prominente, etc. Pero tiene sus hallazgos ecográficos también, porque el síndrome de Alagille cursa con una hipoplasia de Behrens. En la enfermedad de Weiland, que fue descrita en la comunidad Amish, eso no tenemos experiencia. La sepsis, nutrición parenteral, enfermedades metabólicas, cursan con una clínica completamente distinta. Y por supuesto el gran reto es con la atresia de vías biliares, y ya saben cuál es nuestro protocolo, que se los he mencionado durante toda la charla. La atresia de vías biliares va a tener una vesícula biliar patológica, tiene presencia de cordón triangular positivo, flujo subcapsular hepático positivo, el diámetro de la arteria hepática está más ensanchado que el de la hepatitis neonatal, y el diámetro de la vena porta también está más aumentado que el de la hepatitis neonatal. Bueno, mis queridos amigos, con esto terminamos. Muchísimas gracias nuevamente a la Sociedad Venezolana de Gastroenterología Pediátrica, que es capítulo de la Sociedad Venezolana de Gastroenterología, a todos sus integrantes, la doctora Sandra, la doctora Nina Colina, por la invitación, y a todos ustedes. Muy complacido de tener a todos mis amigos gastroenterólogos, pediátricos y otras especialidades que se han sumado acá en esta charla, porque sé que es así. Y muchísimas gracias. Mi correo electrónico, mi Twitter, por si acaso, pues siempre estamos publicando durante todos los días, prácticamente estamos publicando eventos, no solamente de los que estamos dando nosotros, sino de todas las charlas de ultrasonido y Doppler, con mucho énfasis en charlas de ultrasonido y Doppler pediátrico y de radiología pediátrica. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, doctor, por la excelente presentación, sumamente resumida, práctica, gráfica, y bueno, realmente muy buena. Vamos a hacer algunas preguntas que vienen de diferentes chats. Primero le comento que pues muchas personas le mandan saludos. Saludos desde Puerto Ordaz, desde Chile. Oye, de Puerto Ordaz, imagínate. Sí, claro. de diferentes partes del país nos están acompañando. En Chile tenemos unos alumnos ahorita. Hay una pregunta y nos dicen: ¿la prueba de contractilidad vesicular es positiva en la hepatitis neonatal o negativa? No, ya lo dije en una de las primeras diapositivas. La prueba de contractilidad es 97% positiva en los pacientes con hepatitis neonatal. 97% positiva. Lo mostré en una de las primeras láminas. Lo mejor fue que la persona no lo vio. Pero es positiva, a diferencia de los pacientes con atresia de vías biliares, donde no vamos a encontrar, es negativa completamente. Aunque ya nosotros ya con nuestro protocolo de atresia de vías biliares,
ya viendo que es una vesícula muy rudimentaria, si encontramos flujo subcapsular positivo, si encontramos cordón triangular y encontramos vesícula rudimentaria, ya prácticamente ni siquiera le hacemos la prueba de contractilidad. Porque ya sabemos que cuando tenemos un cordón triangular más una vesícula patológica, el valor predictivo positivo para atresia es del 100% según Choi Park. Y si encontramos flujo subcapsular hepático, según Muxoli, el que lo describió, es 100% de sensibilidad. Por lo tanto, básicamente en los pacientes con franca prueba, con franco protocolo positivo, ya casi prácticamente no hacemos la prueba de contractilidad, pero en los pacientes con hepatitis sí. Muy bien, doctor. Hay otras preguntas desde el chat, desde otro chat. ¿Cómo diferenciar el engrosamiento de la serosa con edema de la vesícula? No, lo que pasa es que cuando justamente el engrosamiento de la serosa, esa hipoecogenicidad que hay, eso es edema perivesicular. Ese engrosamiento se debe a edema perivesicular. Ah, o sea que son lo mismo. Sí, el engrosamiento que tiene la serosa, toda esa zona hipoecoica es edema perivesicular. Lo que pasa es que a veces se ve uniforme y a veces se ve como punticos, como yo se lo mostré en una de las diapositivas. Pero ese engrosamiento de la serosa básicamente es por edema de la pared de la vesícula. Muy bien, hay otra pregunta. Y otra cosa importante, ese hallazgo del engrosamiento de la pared de la vesícula es más constante muchas veces que la misma hepatomegalia y que los hallazgos hepáticos. A veces es el único hallazgo en los pacientes con hepatitis neonatal. O sea que es algo importante de considerar. Exactamente. Y recuerde que tiene que ser más cuando es más de 2 milímetros. Bien. Otra pregunta, el uso de agua para evaluar la vesícula. ¿De agua? De agua, sí, que el niño tome agua. No lo hacemos. No. Siempre tratamos de hacerlo con la leche materna, con lo más fisiológico que es la leche materna con el bebé. Nosotros no lo hacemos con agua. Lo hacemos con leche materna. O sea que no lo recomiendan. No lo recomiendo, no está descrito en ninguna de las pruebas de contractilidad hacerlo con agua. Si alguien lo hace o ha leído algo o tiene algún trabajo que nos pueda mostrarlo, con todo gusto nos lo envía y lo podemos discutir. Pero nosotros no usamos agua para hacer la prueba de contractilidad, sino lactancia materna o tetero. Por eso es que es muy fisiológica, porque se usa lo que el paciente consume habitualmente. Y a lo que él consuma habitualmente. Porque la mamá me dice, ¿cuánto le doy? No, dele lo que usted le da habitualmente. Toma 3 onzas, 3 onzas, 4 onzas, 4 onzas, lo que se toma. Bien. Y esperamos. Bueno, doctor, continúan los saludos desde Bogotá. Caramba, qué bueno. Sí. Ahí en Bogotá estudié yo ecografía pediátrica. Gratos recuerdos de Bogotá. Y una cantidad de amigos que tiene dentro de la gastroenterología, que realmente todos le mandan inmensos cariños, muchos saludos, la doctora Leia Sifontes, la doctora Carolina Briceño, la doctora Bianca Castillo, el doctor Miguel González, quien también está muy agradecido por su aporte para la sociedad, la doctora Carolina López, que también le saluda y le agradece pues por todo lo que ha hecho con nosotros como cuando yo fui residente y con todos los residentes que siguen yendo para allá, no solamente el Hospital Pérez Carreño, creo que también los residentes del Hospital Militar pues tienen mucha conexión con todos los residentes. Vamos a esperar que pase la pandemia para que tenemos que reactivar eso nuevamente, pero ahorita con la pandemia estamos ahí como recogidos ahorita. Todo eso vendrá, porque mejores tiempos vendrán, eso con toda seguridad es así. Bueno, pues llueven las felicitaciones, todo el mundo está sumamente complacido con la actividad de hoy. Yo creo que no hay más preguntas en el chat, en ninguno de los chats. Yo pensé que iba a haber mucho más preguntas de nuestros amigos gastropediatras. Está bien, pero bueno, muy bien. Se ve que el tema entonces quedó bastante claro. Claro. Lo traté de hacer lo más sencillo posible para ustedes, para que también no solo los que hacen ecografía, sino también los que reciben los ecos para que vean lo que está bien hecho y lo que está mal hecho. Y de verdad, con el corazón en la mano, si el eco no reúne las condiciones
bajo las cuales debe hacerse, por favor, bueno, todos los días estamos viendo reevaluaciones por parte de ustedes, que justamente pues en la ecografía no tiene los parámetros y el protocolo adecuado. Así es. Bueno, quería comentarles a todos que esta charla está siendo grabada y próximamente estaremos dando la información de cuándo la vamos a compartir en las redes de la Sociedad Venezolana de Gastroenterología. Normalmente las publicamos en la página de YouTube de la sociedad, donde próximamente les compartiré la información, y aprovecho la oportunidad para invitarlos a nuestras próximas actividades. El día 14 de julio estaremos contando con la doctora Livia Alonso del Hospital Miguel Pérez Carreño, quien nos va a hablar acerca del abordaje de la diarrea crónica. Y seguidamente, el 28 de julio, la doctora María Teresa Ortiz nos hablará acerca del síndrome de intestino irritable, actualización en este tema. Y bueno, no me queda más nada que saludarlos, agradecerle nuevamente al doctor Unschelm por su presentación de hoy, agradecer a todos ustedes por acompañarnos y bueno, nos seguimos viendo en todas las actividades que estamos programando. Feliz noche para todos.